estar terminando, Dios mediante, a menos que el Señor decida continuar y ponga algo más en mi corazón, con nuestra serie de El Reino de Dios. Usted sabe que hemos estado hablando toda una serie de mensajes, yo personalmente, sobre lo que es el Reino de Dios. Le voy a pedir a mi hermana, si vamos a leer Mateo 7, 21 al 25, Jesús vuelve a hablar del tema del reino y dice, no todo el que me llama Señor, Señor, fíjese que está puesto con mayúsculas, que está puesto, ¿no? Inclusive con comillas, como que es una frase muy emocional, como que es una frase muy sensible. ¡Ay, Señor, Señor! Podríamos decir así, no todo el que me llama Señor, Señor, dice, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Verso 22, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, otra vez. Señor, Señor, dice, profetizamos en tu nombre. Dice, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Quiero decirles algo. Ustedes ya saben que cuando Jesús estaba hablando este mensaje del reino de Dios, le estaba hablando el mensaje no a un conjunto de ateos que no sabían absolutamente nada de lo que era la ley de Dios, no a una persona, no a un grupo de griegos que los griegos no sabían, no le estaba hablando a los romanos, le estaba dando este mensaje al grupo de israelitas que se suponía que eran el reino de Dios. Amén. Jesús empezó a predicar, usted sabe, en la sinagoga y se supone que eran todos los creyentes. Entonces, cuando usted se pone a pensar, y creo que yo lo mencioné hace unos domingos atrás, si Él está hablando a los que verdaderamente son el reino de Dios, ¿cómo puede ser que Jesús ahora está hablando de entrar al reino de Dios si nosotros se supone ya somos el reino de Dios? ¿Qué pasa acá? Creo que Israel y creo que la iglesia moderna tiene que entender algo, que la verdadera pertenencia al reino de Dios no está determinada por una serie de ritos o de prácticas que uno piensa que lo hacen pertenecer, sino por otra cosa. Cuando Jesús empieza a mencionar esto, lo está diciendo al final del Sermón del Monte, cuando empieza a hablar de este tema del reino. Y usted sabe, el Sermón del Monte comienza con las famosas bienaventuranzas, amén, comienza con las bienaventuranzas, y Jesús empieza a tocar toda una serie de temas en todo ese Sermón del Monte, empieza a hablar de ser sal y luz. Y uno dice, ¿por qué Jesús empieza su ministerio primero dando Usted sabe que el principio del ministerio de Jesús, ¿qué fue? Que el reino de Dios se ha acercado. Pero ¿cómo? ¿No era que estaban en el reino? No. Estaba viniendo el verdadero reino de Israel, y yo quiero que usted entienda esto, mi hermano, el verdadero reino de Israel era un reino espiritual. Y eso es lo que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no entendió, era lo que el pueblo de Israel no estaba entendiendo en ese momento, y es lo que mucha gente todavía no entiende ahora, que el reino de Dios es un reino espiritual. Y entonces Jesús, cuando comienza el discurso del Sermón del Monte, empieza a hablar de las bienaventuranzas, en realidad bienaventuranza es una palabra que no tiene mucho sentido en español. En inglés le dicen les beatitudes, pero en realidad es, ¿cómo le podría decir para que usted entienda bien? Es el destino de felicidad. ¿Usted quiere tener un destino de felicidad? ¿No es cierto? Entonces usted tiene que leer las bienaventuranzas. Por eso algunas Biblias lo traducen felices los que hacen esto.
Y entonces cuando Jesús comienza a decir quiénes son los que tienen que ser, los que van a ser felices, no dice felices los que le duplican el sueldo, no dice felices los que le pisan la cabeza al que es mi enemigo, ¿no es cierto? Jesús empieza con un mensaje totalmente diferente. Bienaventurado dice los pacificadores. Y la gente quedó medio en shock. Los pacificadores, los pobres en espíritu, los de limpio corazón. Y uno dice, ¿qué pasa acá, no? Es un reino diferente, ¿no? Después habla de ser sal y luz, ¿no es cierto? Y usted ya sabe lo que significa ser sal y lo que significa ser luz. Después luego empieza a hablar de lo que es la ley. Y cuando habla de la ley, que Jesús vino a hacer cumplir ¿la ley en qué se resumía? En los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Entonces Él vino para hacer cumplir esa ley y extrañamente Jesús comienza con todas, escúcheme bien, escúcheme bien, empieza a tratar todas las cosas de la conducta humana. Empieza a hablar del adulterio, cuando uno verdaderamente adultera. En ese momento uno adulteraba si se metía con la mujer de otro, pero ahora Jesús amplía el concepto y en realidad lleva el concepto a donde tiene que ser. ¿Dónde es que uno adultera? Adultera en el corazón, adultera en la mente, ¿no? Y entonces sigue con el tema del divorcio, ¿no? Que Jesús no da excusa ninguna para el divorcio, dice, y en el Evangelio de Mateo la única aclaración que hace es que a no ser que sea por causa de fornicación, pero en realidad en el plan de Dios no existe el divorcio. Después habla de la forma en que tenemos que hablar, como con el tema de los juramentos. Después habla del tema de los enemigos. ¿Qué hay que hacer con los enemigos? ¿Qué hay que hacer con los enemigos? 2 o 3 me lo dijeron nada más. ¿Qué pasa si usted ama a su enemigo? ¿Usted va a tener enemigos? Bueno, ese es el secreto del Evangelio. Por eso, ¿qué dice Jesús? Que si tu enemigo tiene hambre, y si tu enemigo tiene sed, nosotros somos los, ¿cómo le puedo decir? Los borradores de enemigos. No tenemos, escúcheme bien, ¡un hijo de Dios no tiene enemigos, mi hermano! Los enemigos los creamos nosotros mismos. Ese es el secreto del Evangelio, lo que Jesús estaba tratando de decir. No tenemos enemigos. El otro posiblemente considere, o la otra considere a usted su enemigo, pero si usted los trata como sus amigos, no, la Biblia dice, bueno, vas a acumular ascuas de fuego, o vas a acumular vergüenza, o vas a acumular, pero la idea es que tú vas a borrar todos tus enemigos. ¿De quién te va a hacer? No, mire, hermano, la fuerza más grande que hay en la humanidad es el amor de Dios. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que usted tiene que desatar sobre su vida. Por eso Jesús amplía los conceptos del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Después habla de la limosna. Usted sabe que la limosna, él decía que cuando des limosna, la verdad es que la limosna, el concepto que acá Jesús habla, es el concepto de hacer algo para beneficiar a alguien que está en un problema. Por ejemplo, alguien no tiene dinero y tú le das un poco de dinero. Realmente la limosna, como está planteada acá, no es el traer la ofrenda a la iglesia. Y entonces, cuando dice que cuando ayudes a alguien, ¿qué tenés que hacer? Dice que no se entere nadie, dice que no se entere la mano izquierda lo que hace la derecha. Eso no lo dice cuando hay que traer las ofrendas y los diezmos a la iglesia, porque no sé por qué se ha malinterpretado ese tema. Entonces uno trae, y ¿saben lo que hacen mis hermanos? Y los hermanos que cuentan la ofrenda saben muy bien lo que digo. Algunos traen de ofrenda un billete de $1 y lo doblan en 32.423 partes. Porque dicen que la mano derecha no tiene que ver lo que hace la mano izquierda.
Y resulta que en realidad nada que ver, mi hermano. Jesús no está enseñando eso para traer la ofrenda y el diezmo, lo está hablando cuando hace la limosna. Si tú sabes que hay uno que está, verdaderamente la limosna era eso, Jesús en este pasaje específico se refiere a cuando tú vas a ayudar a alguien con alguna necesidad, que tú no tienes que hacer una publicidad en Univisión, ¿no? Que sales dándole un... ¿Vieron que cuando hay una entidad hace una donación a alguien y salen todos con la sonrisa así? Bueno, eso es lo que no hay que hacer. Cuando tú lo haces, dice que hay que hacerlo ¿cómo? En secreto. ¿Cómo hay que hacerlo? Ahora, el tema de la ofrenda de la diezmo, Jesús no dice que hay que agarrar y no tiene que saber la izquierda lo que hace la derecha, todo lo contrario. Hay gente que como que no quiere ver, cuando la viuda trajo la ofrenda, ¿cómo lo hizo? Uno dice con amor, y es cierto, lo hizo públicamente. En el templo las ofrendas eran un acto público, todo el mundo sabía qué era lo que estaba trayendo. Todo el mundo sabía quién le robaba a Dios o no. Porque usted sabe que no trae los diezmos, usted conoce, entonces todo el mundo estaba al tanto. Cuando uno tenía que ir al templo, uno tenía que llevar el 10% de lo que había ganado y tenía que ir con las ovejas, tenía que ir con el fruto. ¿Cómo iba a ser para esconder las ovejas para que no vea la mano derecha de la izquierda? Era imposible. Y si usted tenía algún problema que no podía transportarlo porque estaba lejos, entonces sí uno tenía que vender ese producto y todo el dinero colectado, sí llevarlo al templo, en ese caso sí se llevaba. Pero si no, uno realmente tenía que llevar todas sus ovejas, tenía que llevar todo. Y luego Jesús sigue hablando del Padre Nuestro, empieza a enseñar el tema de la oración. Hay que orar, hay que orar. Y Jesús dejó ese modelo del Padre Nuestro. ¿Cuánto lleva a ser un Padre Nuestro? Dígalo. 2 minutos, dicen ahí. ¿No te puedes hacer un Padre Nuestro a la mañana? Un Padre Nuestro a la tarde y otro Padre Nuestro a la noche. Y hacerlo con amor, hacerlo con intensidad. Usted sabe, ¿no? No repetir como un cotorro o una cotorra. Se ríe, ¿no? Porque uno prende la cotorra o el cotorro, ¿viste? Luego Jesús, y esto es increíble, porque en todo este discurso inicial que da del reino de Dios, empieza a hablar del ayuno. Usted sabe que no había mandamientos de ayunar, pero Jesús muy sabiamente dice, cuando ayunes. Es decir, Jesús asume que una persona del reino ayuna. ¡Auch! Cuando el fariseo ora en el templo con el publicano, el fariseo ¿cuántas veces ayunaba a la semana? Y hay gente que dice, bueno, hoy no ayuno, pero bueno, me salteo el café de la mañana. Y eso no es un ayuno, mi hermano. Un ayuno verdaderamente es no comer. Verdaderamente yo trato de mantener el ayuno por lo menos hasta las 6 de la tarde, ¿no? Y la dinámica, la costumbre, porque él dice cuando ayunes, es una práctica, ¿no? Habla del ayuno, habla de las riquezas. Y uno dice, ¿por qué habla de las riquezas? Y no le está hablando a los ricos. Me va siguiendo, mi hermano. Jesús habla de las riquezas, pero no le está hablando a los ricos de la ciudad de Jerusalén en ese momento. Porque uno puede ser un pobre, escúchame bien, uno puede ser pobre, pero está pensando todo el tiempo
en el dinero. Y ese es el problema. Y por eso él dice directamente que no se puede servir a dos señores. Directamente lo llama Jesús al dinero un Dios. Tenga mucho cuidado cuando trabaja los domingos para hacer mucho más dinero, porque hay gente que adora más a George Washington que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y junto con el tema de las riquezas habla de no preocuparse. Habla de no preocuparse. Nosotros somos muy preocuperos, perdónenme, la acabo de inventar esa palabra. Somos muy preocuperos, nos gusta preocuparme. Uno está acá sentado, está disfrutando el domingo y ya está pensando qué tengo que hacer mañana. Y mañana tengo que hacer tengo que ver tengo que hacer esto. Hermano, en todo caso, levántese 15, 20 minutos el día de mañana y arregle toda la... Por eso Jesús dice, basta cada día su propio afán. Es decir, todo lo contrario de lo que la gente estaba haciendo, no solo eso, habla de no juzgar. Nosotros, perdóneme, somos muy juzgueros. Nos gusta juzgar a la gente, nos gusta ponerle una etiqueta, un label a la gente. Este es así y este no va a cambiar más. Y Jesús dice, no juzgues, porque si juzgues, ¿qué va a pasar? Con la misma medida con la que somos juzgados, que juzgamos nosotros. Qué fácil que es juzgar para nosotros. Qué fácil, ¿no?, que es agarrar y anotarlo en la agenda negra y decirle a y le hago así decimos en mi país, ¿no? Hay una agenda negra y le hago la X así hasta que rompo el papel, ¿no? De la bronca, del coraje. Jesús vuelve a hablar de la oración en el Sermón del Monte. Vuelve a hablar de la oración en el Sermón del Monte y habla de la oración, pero esta vez no habla del Padre Nuestro, habla de la insistencia de la oración. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le encuentra. Nosotros pedimos y como realmente no pedimos algo conforme a lo que Dios quiere, pedimos una o dos veces y Dios no me oye y ya está. Pero acá nos llama a la insistencia de la oración. Y en esa también habla de la regla de oro. No se habla mucho de la regla de oro, pero ¿sabe cuál es la regla de oro? ¿Cuál es la regla de oro? Hacerle a los demás como te gusta que te hagan a ti. Medio relacionado con el tema de los enemigos, ¿no? ¿Escuchaste bien? Hacerle a los demás como te... Entonces, claro, definitivamente tú quieres que a ti te traten bien, tú quieres que hablen bien de ti, tú quieres que nadie te juzgue. Entonces, la regla de oro, ¿cuál es? Que tú tienes que actuar de la misma forma. No tienes que juzgar, no tienes que decir cosas raras, no tienes que amarlo, aunque haga las cosas... Esa es la regla de oro. Fíjese que Jesús toca todos estos temas de la conducta, pero no trata ninguno de los temas del Antiguo Testamento, del tema de los sacrificios. No dice, usted sabe que el Antiguo Testamento era todo un sistema sacrificial, donde por cada pecado había que sacrificar un animal para que se te perdone tu pecado. Y Jesús, en todo este discurso de toda la ley, no habla nada de eso. ¿Por qué? Porque Jesús
sabiamente, ya sabe que Él va a ser el último y gran sacrificio. No hay que hacer más todo el sistema sacrificial que se practicaba en el Antiguo Testamento, pero sí había que trabajar todas las otras áreas del reino. Esto está muy relacionado con todo lo que veíamos la semana pasada del camino estrecho. Un poco esto parece ser el camino estrecho. ¿Recuerda que hablábamos del camino estrecho? Bueno, el camino estrecho es este. De pronto, a veces me cuesta, se lo confieso, porque yo también soy un ser humano. A veces la gente piensa que los pastores no tienen como el hombre increíble que tiene la lucecita blanca acá y puede contra todo. Hay personas que a veces nos afectan a nosotros y me cuesta de pronto, pero yo tengo que tomar fe en Dios y mostrar el amor de Dios. Lo que pasa, mis hermanos, es que nosotros, en todo este camino estrecho que a veces vamos haciendo, tendemos a caer en las fórmulas mágicas. ¿Y cuáles son las fórmulas mágicas? Y eso es lo que un poco había pasado con el pueblo de Israel. ¿Cuál es la fórmula mágica? Que automáticamente por venir a la iglesia yo ya estoy cubierto. Automáticamente por haber sido bautizado o bautizada, yo automáticamente soy parte del reino de Dios y su justicia. Y Jesús quiere ir un poquito más para allá. El reino de Dios y su justicia no está marcado, por supuesto, si alguno definitivamente tiene que bautizarse. Si usted no es miembro, por favor, y siente que Dios le está llamando, que le está invitando a pertenecer al reino de Dios, no dude en bautizarse, porque en definitiva es un mandato. Dios mandó bautizar. Le dijo a sus discípulos, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión de Mateo 28, 16 al 20, enseñándoles todo lo que les he dicho. Y Jesús todavía dice que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué está esperando Jesús de mí? Que mi pertenencia al reino no va a estar dada por una serie de recetas o de cosas mágicas espirituales, y entre ellas, la más famosa de todas es ¡ay, Señor, Señor!, como acabamos de leer ahora. No hay ninguna fórmula, mis hermanos, que nos garantice la entrada al reino. Lo que Jesús quiere es que tu vida y lo que tú hablas y vives estén en una misma línea. Me va siguiendo. Cristo lo llama falso a todo eso. Todo el mundo reconoce a Cristo como el Señor, porque ustedes dicen Señor, Señor con toda la sensibilidad, pero quiero decirle algo más. No solo nosotros al Señor le decimos Señor, Señor. Yo le voy a pedir a mi hermana que ponga Lucas, hermana Daniela, Lucas 4:34. Dice que Jesús se encontró con un endemoniado y le dice, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Los mismos demonios saben quién es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Y no solo eso. Si me pones Santiago 2:19, dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Y Santiago dice, bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Por eso que decir, ¡ay, Señor, Señor! Los demonios también saben que hay un Señor, Señor. Y te voy a ser sincero, a veces hay demonios que creen más en el Señor que la gente que está en la iglesia. Los demonios son muy conscientes de quién es el Señor y salen corriendo. Los demonios saben cuando viene un hijo de Dios.
Las malas personas saben cuando hay un hijo de Dios, porque hay algo que van a identificar los demonios, las malas personas, la santidad de Dios en tu vida. Eso es inconfundible. Tú puedes decir Señor, Señor, puedes levantar las manos, puedes hablar en lengua y está muy bien. Nosotros, usted sabe, somos una iglesia pentecostal de la Asamblea de Dios. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Hemos incorporado lo que llamaba hace un rato yo la fórmula matemática, que yo hago algo y automáticamente yo estoy incorporado y Jesús va más allá de eso. Jesús va más allá de eso. Por eso, mis hermanos, yo quiero decirles algo. No funciona el reino de Dios cuando nosotros queremos aplicar una fórmula matemática. No funciona. Usted tiene que aprender a trabajar. Tiene que aprender a amar, tiene que aprender. Porque todas esas cosas son los que desatan el sentido de santidad. El sentido de santidad es que usted, por amor a Dios, va a cuidar su corazón. Por amor a Dios va a cuidar sus ojos. Por amor a Dios va a cuidar su corazón. Por amor a Dios va a cuidar su lengua. El diablo sabe que usted cuida su corazón. ¿Sabe por qué lo sabe? No porque es omnisciente. ¿Sabe lo que significa la palabra omnisciente? Omnisciente significa que el Señor sabe lo que tú piensas en tu corazón. El diablo no es omnisciente, ni tampoco es omnipresente. No está en todas, no es todopoderoso, omnipresente, omnipotente. No es, esas son cosas, son atributos puros y exclusivamente de Dios. Pero el diablo sí sabe muy bien las palabrotas que salen de tu boquita. Por eso, cuando Dios habla con el diablo en el libro de Job, dice, ¿has visto mi siervo Job? El diablo te está mirando. El diablo sabe que cuando tú hablas y te cruzas con alguien que está enojado, sabe cuando tú dices, recuerda cada una de las malas palabras que tú dices. No es omnisciente, no sabe lo que piensa, pero él tiene una cámara con audio y video que está grabando cada cosita mala, él la sabe muy bien, y entonces él ahí es cuando se da cuenta que dice, este o esta está lindo para hacer un trabajito. De hecho, en la Biblia hay un registro cuando hay una reunión de demonios que para confundir a un rey, para atacar. No recuerdo si está en Crónicas. Los demonios, repito, no son omniscientes, no son omnipotentes, no son omnipresentes, omniscientes ni omnipotentes, pero están están como dice, como león rugiente. Están ahí esperando y cuando ven, escúcheme bien, porque este es el secreto. Uno dice, ay pastor, pero entonces, escúcheme bien. El diablo sabe cuando a usted se le escapa algo, le pasa algo, porque yo no quiero caer en el legalismo, pero el diablo sabe muy bien cuando usted metió la pata y cuando descubre que metió la pata, dice, Señor, perdóname. El diablo lo sabe que usted está cerca de Dios, sabe que se arrepiente, sabe que se duele, lo sabe. Entonces, mis hermanos, ¿cómo vivir la vida cristiana? Como lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Es decir, con ese corazón sensible a Dios. Por eso, mis hermanos, yo ya voy a tratar el segundo punto, mi hermana, me puedes poner. Por eso Dios no quiere tus excusas. ¿Sabe dónde empezaron las excusas, no? Las excusas comenzaron en el jardín del Edén. Entonces, cuando metió la pata Adán que dijo, no, la mujer que tú me diste.
Y entonces dice, no, la serpiente me intentó, y ya ustedes se ríen porque lo he hecho varias veces. La serpiente se dio vuelta para un lado, para otro, no tenía a quién echarle la culpa. ¿No es cierto? Y entonces, pero nosotros funcionamos así. Y la verdad, perdónenme, ¿no? Pero la palabra Señor, Señor es casi una excusa. Es una excusa para decirle al Señor, una excusa de sensibilidad. Mi hermano, las excusas no funcionan en el reino. Fíjese cómo dice acá, dice en el verso 22, cuando dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Yo quiero decirles algo que a mí me sorprendió muchísimo. Lo que acaba de describir acá Jesús, lo que acaba de describir, dice, profetizamos, expulsamos demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre. Se puede decir que casi son, por así decirlo, dentro del ministerio cristiano en general, son las tres cosas más espectaculares que hay dentro del testimonio cristiano. ¿Me va siguiendo? ¿Y por qué digo espectacular? Realmente ver una sanidad, ver el poder de Dios obrando, es una cosa espectacular, no me diga. Qué bendición cuando uno ve una persona que se sana, una persona que se transforma, cuando ve una persona que está endemoniada y que de pronto es liberada del demonio. Usted sabe, mi hermano, hasta la cara le cambia la facción de la cara. Hay algo que se transforma en el espíritu de la persona y hasta le ve, es increíble, se le afloja como la cara y hasta, yo lo he visto y es una de las cosas más hermosas, más emocionantes, ver una persona liberada. Y entonces uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Cómo puede ser que esta gente dice, profetizamos? Es más, mi hermano, quiero decirle algo más. Yo le voy a pedir a mi hermana Daniela, si por favor puede poner Mateo 10:8. Mateo 10:8. Jesús dice, ¿qué dice la Escritura? Sanen a los enfermos. Dice, resuciten a los muertos. Dice, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Fíjese que no está hablando de hacer una oración para ver si la cosa cambia, dando la posibilidad de una condicionalidad. Está todo escrito en el verbo del tiempo imperativo. Es una orden orar por sanidad, es una orden orar para que un muerto resucite, es una orden curar a un leproso y es una orden expulsar a los demonios. Entonces, ¿cómo puede ser que esta gente cumplió con ese mandamiento? ¿Me va siguiendo, mi hermano? Fíjese que Jesús manda a hacer esto, y Jesús, ellos y directamente, esto es terrible, prácticamente le están citando la palabra al Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Dice sanar enfermo, dice nosotros expulsamos demonios, profetizamos en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Cumplieron con la palabra. Claro, cumplieron con la palabra, pero la palabra, el cumplir con todas estas cosas va acompañada de algo más. Va acompañada de todo lo que acabamos de hablar, mis hermanos. Jesús, y recién decíamos, dice, yo le responderé, dice, nunca los conocí. Primera respuesta de Jesús, nunca los conocí. Y uno dice, ¿a qué quiere decir Jesús? ¿Cómo puede ser que esta persona oraban, profetizaban y hacían un montón de cosas, pero Jesús no los conocía? Quiero decirles algo, mis hermanos. Si usted recuerda en Hechos capítulos
5 al 7, Felipe empieza a predicar y había un mago, Simón el mago. Y en determinado momento, cuando vio las señales de Felipe, usted sabe que Felipe era un diácono que servía las mesas, pero se puso a predicar. ¿Sí? Y por su predicación, siendo mesero, hermano, ¿eres mesero? Hay que predicar la palabra. Mire, Felipe terminó siendo de Felipe el mesero, terminó convirtiéndose en Hechos capítulo 20, verso 7, dice Felipe el evangelista. Y con 4 hijas profetizas. Porque en el reino de Dios la calidad intelectual no tiene nada que ver con tu corazón rendido delante del Señor. Se da cuenta, uno puede tener un montón de estudios, pero si no tiene el corazón rendido. Entonces, mis hermanos, ¿cómo funciona esto? Simón, este Simón del que estaba hablando, en un momento pensó que podía comprar el don del Espíritu Santo. Que la cosa se pasa así de uno a otro. Yo por eso cuando a veces oran y dicen te transfiero esto, el único que da los dones, ¿quién es? Es Dios el que da los dones. Yo no puedo venir acá a orar para que Dios de hecho, hubo uno que pidió un don una vez. Muy bien, el alumno del CID. Pidió el doble porción y le dijo, mirá, eso no me toca a mí, le dijo. Pero yo acá que ora y dice, te transfiero esto, te doy esto. Entonces, ¿qué le dijo Elías a Eliseo? Mirá, dice, eso lo va a hacer él, solo se te va a conceder si me ves como me voy, le dijo. Pero ni Elías le pudo dar eso. Y nosotros acá oramos para que yo te transfiero la unción y le toca a otro así, te transfiero. Hermano, tenga mucho cuidado porque lo que no está en la Escritura viene del otro lado, mi hermano. Me va siguiendo. Entonces, por eso les digo, Jesús les dice, nunca los conocí. Este veía que los otros tenían dones y lo que pensaba que se podía comprar. ¿Sabe lo que le dijo Pedro? No, dice, mirá, morite vos con tu dinero. ¡Qué respuesta fuertísima! Morite vos con tu dinero. Hay gente que viene a la iglesia y cree que puede replicar lo que hace un pastor o un evangelista o algo así y se lanza a hacer lo mismo y realmente no pasó por todo lo que es la escuela del sufrimiento de Dios. ¿Se da cuenta cómo funciona, mi hermano? Entonces Jesús directamente les dice, nunca los conocí. En realidad no hubo un encuentro de salvación, no hubo un encuentro donde experimentaste la salvación, donde te sujetaste a las autoridades de la iglesia. Nosotros pensamos que todo es automático, que todo uno agarra, recibe un llamado y ya va, pum, se abre una iglesia y Jesús te va a decir, mirá, yo nunca te conocí. Lo hiciste todo. Dios, ¿sabe lo que pasa? Dios respalda porque lo haces en su nombre, Dios lo respalda eso, pero en realidad Jesús va a decir, nunca te conocí. No hubo encuentro con Dios, no pasó nada. La segunda respuesta fuertísima que le dice, aléjense de mí. Verso 23, no, Mateo 7, 23, primero le dice, nunca los conocí. ¿Por qué nunca te conoció el Señor? Porque no actuaste en amor. Seguías odiando a tus enemigos. Te gustaba el dinero. Orabas cuando te convenía. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo va la cosa? ¿Se da cuenta? Entonces le dice, nunca los conocés, dice, aléjense de mí. Dice, escúcheme, creo que no hay frase más dura que pueda recibir una persona que el mismo Jesús te diga, aléjate de mí. Y la tercera frase que dice que violan
las leyes de Dios. La versión Reina Valera lo termina de otra forma. Hacedores de maldad. Pero le voy a explicar por qué. Dice que violan las leyes de Dios. Porque la verdadera palabra que está utilizada en el original es la palabra anomia. En griego la palabra nomia significa ley. Significa que hay orden. Pero verdaderamente la palabra nomia y la palabra anomia significa sin ley. Significa dos cosas, que uno viola la ley, por eso pusieron que violan las leyes de Dios, ya sea por ignorancia o porque la quiere violar. Por eso la traducción es un poco más certera, que dice ustedes que violan la ley de Dios. Y uno dice, ¿cuál es la ley de Dios que violan? La que acabamos de leer. Que no son sal, no son luz, hacen lo que quieren, no siguen todos los mandamientos que acabamos de leer, tienen a dos dioses, a Dios y a las riquezas. Entonces, mi hermano, Jesús termina diciendo en el próximo pasaje, Mateo 7:24, dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, dice, es... Mateo 7:24, mi hermana, el próximo versículo. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es... Gracias, hermana. Lo voy a leer. Parece que todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es... Y si no es sabio, ¿qué es? Sonso, menso. No sé. Es como la persona que construye su casa sobre la roca sólida, que aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Es decir, cada vez que usted va incorporando todos estos principios, ¿no? Cuando usted es sal, cuando usted es luz, cuando usted cumple con la ley, cuando usted no practica ni adulterio, ni divorcio, ni hace juramento, ama a sus enemigos, da la limosna como corresponde, ora, ayuna, no se sigue las riquezas, no se afana por el futuro, no es un juzgón, sigue orando con insistencia y practica la regla de oro, su casa está construida sobre un lecho de roca. ¡Aleluya! Eso es lo que nos da autoridad, eso es lo que nos da seguridad, convicción, la santidad delante de Dios. Cuidar este tesoro que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, dice, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Hermano, repito, se pueden hacer muchas cosas, se pueden decir muchas cosas, se puede profetizar. Y yo con esto, mi hermano, el tema de profetizar, ¿sabe lo que es el profetizar? Es anunciar la verdad de Dios. A veces pensamos que la profecía es algún tipo de adivinación futurística. Hermano, perdóneme, esa idea no está más enraizada en algo del mundo, porque no, realmente la verdadera profecía bíblica es la denuncia del pecado, porque los profetas del Antiguo Testamento no venían a adivinar el futuro. Escúcheme bien, los que adivinan el futuro, ¿saben quiénes son? Los astrólogos, los que tiran el tarot, la carta y todas esas cosas raras. Por favor, no caigan en el engaño de que va a venir alguien y le va a decir algo de Dios, de lo que le va a pasar en su futuro, pero es una cosa enraizada en el mismo infierno, mi hermano. El profeta, el hombre de Dios, es el que va a venir a marcarle las cosas que están mal en su vida.
¿realmente los profetas del Antiguo Testamento no eran personas queridas? La pasaban muy mal. Y de última tenían que anunciar no solo los pecados, sino después las consecuencias del pecado. Mira, le tuvieron que decir al pueblo de Israel, mira, te va a ir mal. Cuando estás haciendo algo malo, ¿qué tiene que hacer un verdadero profeta? Mira, lo que estás haciendo te va a hacer mal. Gracias, hermano. Así es, nos va a hacer mal, nos va a hacer mal. Entonces, mi hermano, ¿para qué están los pastores? ¿Para qué están los hombres de Dios? Mi hermana, ¿tienes Malaquías ahí? Daniela, Malaquías, por favor. Oh, está Carla ahí. Ahí está. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar, ¿qué? El conocimiento de Dios. ¿Qué tiene que tener el verdadero profeta, el verdadero hombre de Dios? Y la gente debería acudir a él para aprender del futuro. Dice, debe acudir a él para recibir instrucción. Hermano, yo quiero que entienda que Dios está con usted. ¿Me va siguiendo? Dios está con usted. Entonces si usted está con el Dios de la eternidad, entonces por eso usted no tiene preocupación del futuro. Dice, para recibir instrucción, ¿por qué? ¿El sacerdote quién es? El mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Yo a veces me causa gracia cuando invitamos a un pastor, o se invita, va un pastor invitado, y a veces la gente va y le cuenta todos los problemas al pastor invitado. Y el pastor invitado sabe qué, pues mira, alguien me vino a decir esto y esto y esto y esto. Los pastores locales nos agarramos así la cabeza. Cuando yo voy a una iglesia de otro y alguien me viene a contar, digo, mire, tienes que hablarlo con tu pastor, esto le digo yo. Gracias, hermana, lo voy a decir otra vez. Cuando hay un problema, usted no se lo tiene que ir a contar al pastor, al bienvenido. ¿A quién se lo tiene que ir a contar? ¿Por qué? Porque el pastor, ¿quién es? El que tiene el conocimiento de Dios, porque el sacerdote es el mensajero, el pastor es el mensajero de Dios. No es el pastor invitado, no nosotros, si nosotros entendiéramos este mensaje, los pastores invitados, los que vienen a ministrar, saben qué libertad tendrían para traer algo más de Dios. Mis hermanos, quiero ir terminando con esto, con terminar con el tema del cimiento. ¿Dónde estás cimentando tu vida? ¿En la fórmula o en la vida de Dios? ¿Dónde estás poniendo, dónde estás basando tu vida? ¿Estás basando tu vida en el amor? ¿Estás basando tu vida en ser sal, en ser luz, en no jurar? No hace falta jurar. En no tener enemigos. Mi hermano, dígalo en fe, yo no tengo enemigos. Dígalo, yo no tengo enemigos, en el nombre de Jesús, yo no tengo enemigos. Obviamente por ahí alguno va a querer tratarme como enemigos, pero no va a encontrar un enemigo, una enemiga. Ese es el secreto de los hijos de Dios, ¿no? No va a andar jurando, no va a andar perjurando. No, que yo te lo digo te lo juro por mi mamá, escucha, güey. Te lo juro por mi padre, te lo juro. No tiene que jurar, no tiene que andar diciendo nada. Usted ya es un hombre, una mujer de Dios, y el sí que usted dice es suficiente, mi hermano. Es suficiente. Usted es una persona que ora con devoción, que ora con entrega, que está consagrado, consagrada a Dios. Usted es una persona que las riquezas no le mueven un pelo. Y nadie dijo amén.
Lo digo de vuelta, usted es una persona que las riquezas de esta vida no le mueven un pelo. ¿Se da cuenta cómo funciona, mi hermano? Usted no se preocupa, usted confía en el Señor, usted no juzga, usted insiste en la oración y usted practica la regla de oro. Dile al de al lado, voy a practicar la regla de oro. Voy a practicar la regla de oro. Escúcheme bien, mire que la regla de oro se practica con el esposo y con la esposa también. Amén. Lo digo por las dudas. La regla de oro se practica con el esposo y con la esposa también. Puede decir amén, mi hermano. Vamos a cerrar los ojos un momento.